Listo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión en línea de la semana. Me confirman, por favor, si me escuchan nuevamente, ya sea por el chat. Ok, gracias, Diana. Sí, sí, escuchamos. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Bienvenidos a la sesión en línea de la semana. Hoy es 24 de febrero del 2021 y esta sesión hace parte del área técnica. Estamos en la actividad de proyecto 3, la iniciamos hace poco. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla. Listo, me confirman por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se me mira, profe. Listo, muchas gracias. Entonces ahora sí iniciamos. Listo, entonces les recuerdo que estamos en la fase 2, análisis. Iniciamos la actividad de proyecto 3, actividad de aprendizaje 4. Estamos en las evidencias 1, 2 y 3 del área técnica. La agenda de nuestra sesión es primero una introducción a lo que es la fase de análisis, hacer un recordatorio de lo que les expuse hace 8 días. Después pasamos a la orientación de las evidencias 1, 2 y 3, la de recomendaciones, las conclusiones y por último el espacio para las dudas e inquietudes. Entonces les recuerdo lo que es el cronograma. Esta actividad de proyecto la iniciamos el 18 de febrero del 2021 y la finalizamos el 22 de marzo del 2021. Estas evidencias del área técnica, la 1, la 2 y la 3, finalizan el 28 de febrero del 2021. Entonces, para que lo tengan presente, este es el tiempo que tenemos para desarrollar esas 3 evidencias. Se les da en el cronograma una indicación de fechas de cuándo deben entregar cada uno. En el contenido del curso, en la carpeta proyecto, en la carpeta fase 2 análisis, actividad de proyecto 3, podemos encontrar la guía de aprendizaje, donde pueden encontrar todas las evidencias que se van a desarrollar en esta actividad de proyecto. Es necesario que la lean, por favor. La actividad de proyecto 3 consta de 7 evidencias, cada uno tiene una duración de 192 horas para realizar esas 7 evidencias y se proyecta realizarse en 1 mes y 4 días, con un promedio de trabajo académico diario de mínimo 2 horas. Para el desarrollo de las actividades contará con acompañamiento de instructores de competencia técnica, de inglés y transversal, y es importante que el aprendiz organice su tiempo, dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y las evidencias que se mencionan a continuación. En la actividad de proyecto 3, el aprendiz abordará temáticas que le permitirán, de acuerdo con su proyecto formativo, elaborar el modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, teniendo en cuenta los requerimientos obtenidos en la actividad de proyecto 1 y el análisis de los mismos con casos de uso realizados en la actividad de proyecto 2. Recuerden que esas evidencias que ya han elaborado en la actividad de proyecto 1 y actividad de proyecto 2 les van a servir de base para realizar estas actividades de proyecto 3. O sea que todas las que tengan ya hechas les van a servir para desarrollar estas evidencias. Y recuerden que las evidencias son secuenciales, ¿no? O sea, siempre van a depender las unas de las otras. Porque hay personas que me dicen, profe, pero ¿por qué no habilita de pronto todas las evidencias de todas las fases? Porque es necesario en este programa de formación hacerlas de forma secuencial. Y pues porque también tenemos que cumplir con un cronograma de actividades y un calendario académico que nos dan y que debemos cumplir. Entonces acá al lado derecho podemos ver el diagrama donde están las competencias, los resultados de aprendizaje, las evidencias que debemos desarrollar y qué tipo de evidencias son. Tenemos una evidencia de conocimiento que es el cuestionario, tenemos 4 evidencias de producto y 2 evidencias de desempeño que son los foros temáticos. Las de producto son las que, por ejemplo, la que estamos desarrollando esta semana, que es la especificación del modelo conceptual de producto.
Las dos de inglés y una de transversal, que es un escrito, son evidencias de producto. Entonces, para que tengan presente también el tipo de evidencias que tienen que entregar. Listo, ahora pasamos a lo que ya es la orientación de las evidencias. Sabemos que la actividad de proyecto 3 se titula Especificar el modelo conceptual del sistema de información, y la actividad de aprendizaje relacionada a esta actividad de proyecto 3 es la 4. Dice, el título es elaborar el modelo conceptual del sistema de información a desarrollar teniendo en cuenta modelos tecnológicos de información empresarial, los requerimientos del cliente, normas, protocolos y modelos de calidad en el manejo de información adoptados por la organización. A esta actividad de aprendizaje se relacionan 3 actividades del área técnica, las cuales son la evidencia del cuestionario, la evidencia 2 es la especificación del modelo conceptual del sistema de información, que es la que estamos desarrollando en este momento, y por último está el foro de desafíos que debe afrontar el analista en el modelo conceptual del sistema de información en desarrollo. Entonces vamos a abordar estas 3 evidencias de qué es lo que deben entregar. Son 2 resultados de aprendizaje de lo que se les va a evaluar a través de esas evidencias. Uno, que es con el cuestionario, está relacionado al cuestionario, y la otra está relacionada a lo que es la evidencia del modelo conceptual y a lo que es el foro temático. Recuerden que para que la evidencia sea la competencia sea aprobada, si está relacionada con 2 evidencias, deben haber aprobado las 2 evidencias para poder aprobar esa competencia o aprobar ese resultado de aprendizaje. Aquí tenemos el material de formación para el desarrollo de las evidencias 1, 2 y 3. Está el objeto de aprendizaje diseño de base de datos, el objeto de aprendizaje modelando la estructura y el comportamiento del software, introducción al lenguaje de modelado unificado UML e introducción al lenguaje de programación Java. Y tenemos los 3 laboratorios que ustedes deben desarrollar cuando tengan tiempo, cuando ustedes tengan ese espacio para poder sentarse y realizar los laboratorios, o al menos que vean un video tutorial diario para que vayan mirando lo que es la programación con el lenguaje Java, lo que es la construcción de los diagramas UML y lo que es la construcción del modelo entidad relación con la herramienta DIA. Entonces, les recomiendo por favor hacer estos laboratorios. Se encuentran en el material de formación de la actividad de proyecto 3. Allí están titulados, están en el formato multimedia, están los videotutoriales y en el PDF están los ejercicios que deben realizar. Entonces, para que lo tengan presente, por favor, vayan mirando los videotutoriales. Yo he revisado los videotutoriales y se demoran un poquito en cargar, pero cargan. Listo, alguien pensó que de pronto estaban dañados, pero no, ya revisé y están bien, se ejecutan bien. Lo que pasa es que sí depende de la conexión que tengamos, así mismo se van a demorar en abrir, para que tengan presente esto. Y para la evidencia 1, que es el cuestionario de la actividad de proyecto 3, bueno, ya sabemos que en base a la lectura del material señalado anteriormente, pues se hacen las preguntas de lo que es el cuestionario de la actividad de proyecto 3. No se incluyen el material de inglés, solamente se incluyen el material del área técnica y del área transversal. Entonces, para poder acceder a esta evaluación, deben ir a la carpeta proyecto, carpeta fase 2 análisis, carpeta actividad de proyecto 3, buscan la carpeta que se llama cuestionario AP3 e ingresan al enlace del cuestionario AP3, se les va a abrir al lado derecho la ventana donde pueden acceder a la evaluación a través del botón que dice ver evaluación. Dan clic allí en el botón ver evaluación y se les va a desplegar el cuestionario, se les va a desplegar las instrucciones de la evaluación, las leen por favor, dan clic en continuar y allí ya se despliegan las preguntas. Son 4 páginas, perdón, cada una de 5 preguntas, para que de pronto no vayan a darle enviar sin haber dado respuesta a todas las preguntas. Entonces recuerde que son 5 páginas, cada una con 5 preguntas. Cuando ya completen las 4 páginas, entonces ahí sí dan clic en enviar. Listo, como les dije, son
Son preguntas del mismo material que hay allí. Entonces, si lo han estudiado, si lo han leído, van a poder contestar el cuestionario sin problema. La evidencia 2, especificación del modelo conceptual del sistema de información a desarrollar. La descripción de la evidencia es la siguiente. Con base en el análisis realizado a los requerimientos usando casos de uso realizados, usando casos de uso realizados en la actividad de proyecto 2, deberá obtener un modelo conceptual del sistema de información a desarrollar que contendrá los siguientes elementos: el modelo de datos, el modelo de clases y estructura y el modelo de procesos. El modelo de datos se compone del diagrama entidad-relación, el modelo de clases y estructura se compone de los diagramas de clases y el modelo de procesos se compone de los diagramas de secuencia, diagrama de colaboración y diagrama de actividad. Entonces, lo que debe contener la evidencia, la elaboración del modelo de entidad-relación del sistema de información a desarrollar, con base en los conocimientos adquiridos en el objeto de aprendizaje diseño de base de datos, deberá construir el modelo de entidad-relación del sistema de información a desarrollar. Este modelo deberá contener entidades, atributos y las relaciones que se identificaron entre las entidades. También deberá contener la cardinalidad y la participación de las relaciones. El diagrama se deberá realizar en la herramienta DI. Después dice elaboración del modelo de clases. En este paso y con base en los conocimientos adquiridos en el objeto de aprendizaje modelando la estructura y el comportamiento del software, el aprendiz deberá identificar y modelar las clases del sistema de información a desarrollar. Para ello deberá aplicar las técnicas descritas en el objeto de aprendizaje y realizar el diagrama de clases en la herramienta StarUML generando el modelo de clases en el archivo de diseño. Y 3, elaboración del modelo de procesos. Una vez determinado el diagrama de clases, el aprendiz deberá modelar los procesos a través de los diagramas de secuencias, diagramas de colaboración y diagramas de actividad con base en el material de estudios modelando la estructura y el comportamiento del software. Deberá aplicar las técnicas descritas y realizar los diagramas en la herramienta StarUML generando los modelos de procesos. ¿Cuáles son los productos entregables? El modelo de entidad-relación, el modelo de clases y el modelo de procesos realizado en el programa StarUML, el modelo de procesos con el diagrama de secuencias, el diagrama de comunicación o colaboración y el diagrama de actividades. Entonces hace 8 días vimos conceptos básicos de lo que es una base de datos, que es una abstracción de un modelo del mundo real que permite su implementación en un sistema informático. O sea, sacamos situaciones de la realidad y las volvemos un sistema informático. ¿Por qué se da esto? Porque muchos de los requerimientos que se levantan en el inicio de un proyecto de desarrollo de software tienen que ver con almacenamiento de los datos de las empresas, que las empresas recolectan, actualizan o consultan a lo largo de cada uno de sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Recuerdan que hicimos el levantamiento del mapa de procesos y que el mapa de procesos tenía procesos estratégicos, misionales y de apoyo, y que de esos procesos es que nosotros vemos la necesidad de hacer un sistema de información debido a que de pronto actualmente el sistema que tienen no es el mejor, entonces debemos o actualizarlo o implementar o crear desde cero un sistema de información que pueda suplir las necesidades de la empresa. Y un sistema gestor de base de datos, DBMS en inglés, es un sistema informático que provee los mecanismos y herramientas para almacenar, actualizar y consultar bases de datos. Es el que me permite administrar bases de datos. Un sistema gestor de base de datos puede contener varias bases de datos. Listo, entonces el que me permite administrarlas. Vimos los conceptos de lo que es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación es un modelo lógico de datos creado para facilitar la representación del modelo de datos de una situación o fenómeno del mundo real mediante un esquema basado en atributos, entidades y las relaciones entre ellas. Entonces, también vimos que el modelo entidad-relación permite representar un modelo de datos del mundo real a través de 3 elementos: entidades, relaciones y atributos. Entonces, el modelo entidad-relación es el que me permite igualmente representar un fenómeno del mundo real a través de un esquema, a través de un gráfico. Y este gráfico tiene una simbología y en la cual se representan las entidades, las relaciones y los atributos. Entonces, todos estos diagramas que nosotros vamos a ver tienen una simbología característica de cada uno.
Es importante no mezclarla, es importante identificar cuáles son la simbología de cada gráfico y de cada diagrama y no confundirlos. Ese es uno de los fines también de realizar los diagramas, es que ustedes empiecen a identificar esa simbología y aprendan a manejarla. Las entidades representan un objeto o cosa que tiene una existencia en el mundo real, como una casa, un carro, puede ser también un ente conceptual, como una empresa o un plan de cuentas. O como podemos ver en el ejercicio de ejemplo que les envié al correo, una entidad se representa por sustantivos, ¿cierto? Algo tangible, algo que podemos darle ciertas características. Y los atributos son los elementos que en su conjunto conforman una entidad. Los atributos reflejan una característica propia de la entidad, como por ejemplo los atributos cédula, nombre, dirección y ciudad de la entidad empleado. Entonces, los atributos no siempre están en la descripción del problema, hay que tener eso presente, no siempre están allí. A veces tenemos nosotros que sacarlos. Por ejemplo, si en la descripción del problema existe una entidad cliente, pero ahí no se menciona que debe tener el nombre, la cédula, la dirección, nosotros debemos mirar qué atributos le podemos dar a ese cliente para que se pueda modelar en este diagrama de datos, ¿sí? O un empleado, como dice aquí, digamos, no mencionan la cédula, pero si yo sé que estoy haciendo un sistema de información y sé que debo relacionar datos, sabemos que ese empleado debe tener un dato único. Entonces, por ejemplo, ponerle una cédula o un ID, ¿sí? Debemos empezar como a deducir esos datos. Una relación es un vínculo o asociación que existe entre dos o más entidades. Sabemos que la relación se representa a través de un rombo y es la que existe cuando dos entidades tienen algo que ver, cuando se asocian de alguna manera y tienen una relación entre las dos y se representa de esta manera y sabemos que es de uno a mucho, de muchos a muchos o de uno a uno. Listo. Ejemplo de un diagrama entidad-relación. Entonces, hace 8 días leímos lo que era la especificación de requerimientos del software. Vimos este ejemplo de la empresa X, Y, Z. Miramos el módulo de cliente para una empresa de servicios públicos donde querían implementar lo que era el PQR. Y leímos la descripción de este requerimiento software. Esto, en base a esto, ustedes también deben mirar los requerimientos que hicieron para su proyecto. Asimismo, empiecen a leer, a deducir. Si ven que les hace falta escribir o ser más detallados, ese de pronto a veces es la falla y es que no detallamos muy bien el requerimiento. Sabemos qué queremos, pero no lo detallamos bien. Entonces es importante detallar qué es lo que se quiere de ese requerimiento, así como lo muestran en este ejemplo. Entonces, porque acá nos listan, digamos, qué es lo que se debe contener, por ejemplo, en ese formulario. Entonces, por ejemplo, el PQR debe contener un tipo de PQR, ya sea una petición, queja, recurso, otro servicio, debe tener la fecha y la hora, debe tener la cédula de identificación del cliente que hace ese PQR, debe tener la descripción de la PQR, el origen de la PQR, oficina, telefónico, correo electrónico o si fue por carta, debe tener el teléfono del cliente y el estado, solicitada, resuelta o anulada. Asimismo, debemos nosotros visionar, ¿sí? Cómo es que nosotros vamos a manejar los formularios o cómo vamos a manejar la información de ese requerimiento o de ese módulo que vamos a manejar en el sistema de información a desarrollar. Recuerden que esto es proyectarnos, es usted ir como un paso adelante de cómo usted va a visualizar el sistema de información que quiere implementar. Y también vemos unas condiciones. El sistema deberá proveer un programa para que las PQRs no solucionadas sean asignadas al área que corresponda. Ejemplo, las PQRs por exceso de consumo deberán ser asignadas al área técnica. El sistema deberá proveer una relación con todos los PQRs permitiendo filtrar por fecha, estado, cédula, nombre y origen. Esta relación puede ser vista por pantalla, enviada a impresora o enviada a una hoja electrónica. Entonces, fíjense las condiciones que requiere también este sistema, cómo se pueden visualizar, qué se debe enviar, qué se debe imprimir, etcétera. Asimismo, ustedes deben visualizar su sistema de información y cómo quieren que se vea.
Acá podemos ver el ejemplo del diagrama entidad-relación basado en el requerimiento anterior, ¿cierto? Basada en esa descripción de ese requerimiento. Entonces podemos ver que a partir del diagrama podemos hacer los siguientes comentarios. Se identifican dos entidades, cliente y PQR, ¿cierto? Que los podemos llamar como sustantivo. Las entidades cliente y PQR se identifican directamente del requerimiento. O sea, leímos, entendimos y se identificaron esas dos entidades. Dos, la relación entre un cliente y una PQR está dada porque un cliente origina una PQR. O sea, esa es la relación que podemos deducir que hay entre el cliente y la PQR. O sea, el cliente origina la PQR o la crea, digámoslo así. Un cliente puede crear muchas PQRs, por tanto, la cardinalidad de un cliente respecto a las PQRs que puede originar es de 1 a muchos o en la notación estándar 1, 2 puntos, M. Esa es la notación para identificar que esa relación es de 1 a muchos. Un cliente puede originar muchas PQRs. Una PQR solo puede estar relacionada con un único cliente. Además, puede existir muchas PQRs para un mismo cliente. Por tanto, la cardinalidad desde la entidad PQR hacia la entidad cliente es de muchos a unos o en la notación M2.1, que muchas PQRs pueden estar originadas desde un mismo cliente. Los atributos de la entidad cliente son cédula, nombre y teléfono. La cédula, por estar subrayada, es la llave primaria de la entidad. Pilas con esto porque yo voy a revisar eso. Estamos viendo que los atributos de una entidad, ¿cierto? Pueden ser varios y que esa entidad debe tener al menos una llave primaria con que identificarse para que sea una entidad fuerte. ¿Recuerden? Acá en la 6 lo vamos a ver, dice los atributos de la entidad PQR son tipo, origen, descripción, estado, fecha, hora. Esta entidad se considera una entidad débil ya que por sí sola no tiene un atributo único o llave. Por lo anterior, el diseñador de la base de datos deberá asignar una llave que puede ser un número consecutivo, un número de PQR, entre otros. Entonces acá están los atributos de la PQR, que es tipo, origen, descripción, estado, hora, fecha. Entonces a esta PQR, para que sea una entidad fuerte, podemos agregarle un ID único para poder identificarla y para que se vuelva una entidad fuerte. Entonces acá podemos ver cómo se realizó el diagrama entidad-relación. Algunos me han enviado avances de lo que es el modelo entidad-relación, algunas observaciones que les he hecho es que la simbología es importante, ¿sí? La simbología es importante, entonces sabemos que las entidades se simbolizan a través del rectángulo, la relación a través del rombo y los atributos a través del óvalo. Entonces no me vayan a poner atributos con cuadrado, no me van a poner atributos con rombo, no me vayan a poner atributos con rectángulos porque ya hay una simbología y es necesario saber usarla, ¿sí? Es importante esto. Recuerden que igualmente los atributos, las entidades más importantes o los objetos más importantes deben tener una llave primaria. Si no me vayan a enviar modelo de entidad resolución donde ninguna entidad tiene una llave primaria, tengan cuidado con eso. Son las observaciones que he hecho de los que me han enviado para irles revisando. Entonces, simbología, la simbología, la cardinalidad, entonces, identificar cuál es la relación, si es de uno a muchos, de muchos a muchos, de uno a uno. Analicen bien la descripción del problema. Otro inconveniente es la descripción del problema. Algunos me escriben el problema en una línea. O sea, yo les envío un ejemplo donde hay una descripción de un problema, donde hay un ejemplo bien especificado de qué es lo que se requiere para ese modelo de entidad-relación y la descripción del problema es bastante largo. No quiere decir que tiene que ser largo o no, sino que tiene que ser muy descriptivo y muy específico de qué es lo que se quiere.
¿Qué es lo que se quiere obtener de allí? Ustedes ya hicieron un levantamiento de la información, ustedes ya saben qué quiere el cliente, ustedes ya saben específicamente qué es lo que se tiene que hacer. Recuerden que hicimos unos límites para el proyecto. El proyecto, recuerden que yo les he dicho que no puede ser infinito, no se nos pueden ir ocurriendo, o sea, sí podemos irlo perfeccionando en el camino, pero ya tenemos una meta. Si digamos solamente era inventario, solamente vamos a manejar inventario, no nos vamos a meter con otra cosa. Yo recuerdo que al principio decían que inventario, decían que bueno, que contabilidad, que o sea, metían muchas áreas. Ya después los limité y les dije, bueno, solamente quédense con uno. Listo, la mayoría, muchos escogieron lo que era inventario. Entonces, si vamos a manejar una sola área, no nos vamos a meter en otras áreas, tenemos que ser muy específicos. Entonces, si ya sabemos muy específicamente qué son inventarios, entonces empiece a describir el problema. Sabemos que al inicio hicimos una descripción del problema, léanla junto con la justificación, lean esas dos, ¿sí? Y cojan también los requerimientos que hicieron. Entonces, esos datos de evidencias anteriores son los que me van a servir para plantear bien el problema. Si me hace falta ser más descriptivo, más específico de qué es lo que se quiere, entonces lo complemento, ¿sí? Y miro cuáles son las condiciones o las reglas de juego o las reglas del negocio, como veíamos en el ejemplo que les envié al correo, para los que ya los leyeron. Una de reglas del negocio, qué es lo que se requiere, qué es lo que me pide a mí el cliente que este sistema de información haga. Entonces es lo que les puedo ir diciendo de lo que he visto en los avances que me han enviado algunos, para que lo tengan presente. Listo. Esto con respecto a lo que es el modelo entidad-relación, que es el primer punto. El segundo punto es el modelo conceptual del sistema de información. Del sistema de información tenemos que el modelo conceptual nos permite el modelado de estructura y comportamiento, ¿sí? Para modelar la estructura tenemos 4 diagramas que son el diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de paquetes y diagramas de casos de uso. Y modelar el comportamiento lo hacemos a través de los diagramas de secuencia, de actividad, de estado y de colaboración. Teniendo esto en cuenta, el segundo punto nos pide lo que es el modelo de clases. Y allí debemos hacer el modelo de clases. Ustedes ya hicieron un tipo de modelo de clases, ¿cierto? Ya tienen idea de la simbología, ya sabemos, este ejemplo que vemos acá está en el material de formación, en lo que es el introducción a UML. Por favor, lean ese documento y el que se les menciona también ahí en la guía, donde está la simbología. Hay uno de los materiales que explica totalmente lo que es la simbología. La simbología de cada uno de los diagramas. Explica qué es el diagrama y explica qué simbología maneja cada diagrama. Entonces, importante leer ese. Pero importante también introducción a UML, que ahí es donde hay ejemplos exactos de cómo hacer los diagramas. ¿Listo? La simbología que manejan y dan un ejemplo, ponen el ejemplo de una cita médica y manejan todos los diagramas con ese ejemplo. Entonces, por ejemplo, para el diagrama de clases, ustedes que ya lo han manejado, sabemos que tiene una simbología, sabemos que cada clase se representa a través de un cuadro, ¿cierto? En ese cuadro arriba podemos ver el nombre de la clase y esta clase está compuesta por atributos y métodos, operaciones o funciones. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo de pedir una cita, está la clase paciente, la clase cita, la clase médico, la clase tratamiento, y de tratamiento está, por agregación, está lo que es la cirugía y el medicamento. Entonces, como ven, todos son sustantivos, podemos decirlo así también: paciente, cita, médico, tratamiento, cirugía, medicamento. La clase paciente tiene los atributos nombre y edad, y tiene los atributos, tiene los atributos nombre y edad, y tiene los métodos de consultar datos. O sea, consultar datos es el método de la clase paciente y es algo que puede hacer el paciente. El método es la función que puede hacer esa clase, ¿sí? Por ejemplo, en la cita está como atributo el número de la cita y la fecha, ¿y qué se puede hacer con esa cita? Cambiar fecha. Está el médico.
está los atributos número y está especialidad. Obviamente que ahí también se pueden, está el ejemplo, pero por ejemplo en el médico también puede tener como atributo el nombre, puede tener como atributo la cédula. Bueno, ahí dice número, pero no se especifica qué es lo que se refiere el número, pero puede tener muchos más atributos. ¿Y qué puede hacer el médico? Consultar el perfil. Tenemos la clase tratamiento, tiene su nombre y tiene esto como atributo descripción y tiene como método, función o operación ver tratamiento. Y tenemos lo que son las clases cirugía y medicamento que están siendo agregadas de la clase tratamiento. Entonces acá podemos ver las clases, su simbología, podemos ver que hay relaciones de asociación, de dependencia y de agregación. Pueden ver ustedes en Introducción a UML las diferentes relaciones que hay entre clases y cómo se representan. Aunque yo creo que ya tuvieron que haberlo leído cuando hicimos lo que es el diagrama de clases en evidencias anteriores. Entonces, esto es el diagrama de clases. Si ustedes ya hicieron el diagrama de clases, esto tomaron como referencia lo que es el diagrama de casos de uso. Para estos diagramas deben tener como referencia el diagrama de casos de uso. Listo, lo que es el diagrama de clases. Seguimos con el modelo de procesos que nos exige el diagrama de secuencia. Para este diagrama de secuencia igualmente debemos tener como base el diagrama de casos de uso. Acá representamos los objetos a través de rectángulos. Igualmente acá podemos ver, seguimos con el mismo ejemplo del paciente que pide una cita. Entonces acá tenemos como objeto el paciente, la cita, el médico y el consultorio. Este diagrama de secuencia tiene como fin, digamos, darle un orden al proceso, darle un orden al proceso. Por ejemplo, está el empleado. Uno, solicitar datos, ¿cierto? Después de solicitar los datos, vamos al proceso de asignar. Entonces, vamos a donde el médico y asignamos un médico. Como tercer paso, miramos la disponibilidad del consultorio, ¿cierto? Ya teniendo asignado al médico, ya teniendo la disponibilidad del consultorio, vamos a asignar la cita, ¿sí? Damos el dato de la cita, los datos de la cita me van a incluir el médico asignado y el consultorio asignado. Y una vez tenga estos datos de la cita, ahí sí voy a asignar la cita al paciente. Asignar la cita al paciente, ¿sí? Profe, qué pena, queda menos de un minuto. Ok, salimos y volvemos a entrar, ¿listo? Listo. Voy a compartir pantalla. Y continuamos. Entonces, como les venía diciendo, el diagrama de secuencia es el que me permite darle un orden, ¿cierto? Al proceso que se va a realizar. Entonces, decíamos que teníamos 4 objetos, seguíamos con el ejemplo de solicitar una cita. Entonces está el objeto paciente, cita, médico y consultorio, y acá podemos ver la secuencia de cómo se lleva ese proceso para asignar la cita. El empleado solicita los datos al paciente, luego se asigna un médico a esa cita, se mira la disponibilidad de un consultorio. Una vez se tenga asignado el médico y la disponibilidad del consultorio, se dan los datos de la cita y se asigna la cita al paciente. Este es un diagrama de secuencia. Entonces, como les digo, trata de ordenar ese proceso. ¿Qué va después de qué? Está el diagrama de comunicación. Diagrama de comunicación o colaboración.
Entonces, para este diagrama de comunicación es muy parecido al diagrama de secuencia, se puede decir que maneja los mismos datos, pero la simbología es un poco diferente. El diagrama de comunicación tiene como objetivo mirar cómo interactúan los objetos o los objetos en el diagrama. Entonces, los objetos que tenemos es el empleado, la cita, el consultorio, el médico y el paciente. Entonces, el empleado solicita los datos al paciente. Acá podemos ver que está mal el punto 1, porque dice cita asignada. Debe ser solicitar los datos al paciente. Una vez se le solicitan los datos al paciente, se asigna al médico. Una vez se asigna al médico, se mira la disponibilidad del consultorio. Una vez hay consultorio y médico, entonces se asignan los datos de la cita y luego se asigna la cita al paciente. Listo, entonces el de secuencia me permite mirar el orden de los pasos de ese proceso y el diagrama de comunicación me permite mirar cómo interactúan los objetos en ese proceso. Otro que podríamos llamar lo que llamamos en las clases las entidades. Las clases. Y en el modelo de interrelación las entidades. Y está el modelo de procesos, está el diagrama de actividades. Entonces el diagrama de actividades se parece mucho a un diagrama de flujo, ¿cierto? La diferencia es que acá yo puedo tener varias actividades en paralelo al mismo tiempo. En el diagrama de flujo sí me permite ser más secuencial en eso de que hasta que no termine una actividad no puedo continuar con la otra. Aquí no, en el diagrama de clases yo puedo hacer actividades en paralelo. Y tenemos un ejemplo sencillito de lo que es ese mismo problema de asignar una cita. Tiene un caso de uso de lo que es ingresar al sistema. Entonces, por ejemplo, ingresamos en el diagrama de actividades, también hay una simbología, como podemos ver, el círculo amarillo es que iniciamos el sistema y el círculo amarillo solito, sin el círculo blanco, es el inicio de la actividad, y el círculo amarillo con el circulito blanco en la mitad nos dice que finalizamos esa actividad. Entonces, ingresar cédula es la actividad, ¿sí? Entonces, el rombito nos da una decisión, ¿cierto? ¿Está registrado ese paciente o no está registrado ese paciente? Si está registrado ese paciente, listo, finalizamos porque ya vamos a pasar al otro caso de uso. Pero si no está registrado, entonces, ¿qué debo hacer? Registrarlo. Me permite hacer esas actividades de ingresar la cédula, registrar el nombre, registrar la dirección, el teléfono, bueno, y todo el formulario que debe uno diligenciar para una persona que no esté registrada en un sistema. Entonces, este es el diagrama de actividades. Para estos diagramas, secuencia, comunicación, actividades, clases, pongan atención a lo que es el diagrama de casos de uso que ustedes ya hicieron para su proyecto. Entonces, cojan cada uno esos diagramas, miren los casos de uso que hay y en base a esos casos de uso empiecen a desglosar estos diagramas. Listo, revísenlos, mírenlos, miren el material, que el material tiene ejemplos perfectos y muy sencillos para que ustedes puedan entender cómo se hacen estos diagramas. ¿Listo? Estos diagramas todos tienen simbologías parecidas, pero no se maneja igual la simbología en todos los diagramas. Como pueden ver, todos tienen rombos, algunos tienen rombos, unos tienen cuadros, otros tienen rectángulos, todos tienen flechas, ¿sí? Pero entonces, a pesar de que se parezca alguna a la simbología, todos se diagraman de forma diferente y se identifican de maneras diferentes. Cuando yo miro un diagrama de actividades, yo voy a identificar un diagrama de actividades por su simbología y por cómo fluye la información ahí. Y en el diagrama de comunicación igual, yo miro, sí, son rectángulos y son flechas, pero yo sé que es un diagrama de comunicación por la representación que tiene y por el diagrama completo. Igual en el diagrama de secuencia, a pesar de que también hay flechas y también hay rectángulos, yo sé que es un diagrama de secuencia porque, por ejemplo, cada objeto tiene una línea de vida, que es la línea puntiaguda, por ejemplo. Ah, ya sé que es un diagrama de secuencia. Entonces empiecen a jugar con la simbología, empiecen a identificarla y a mirar cómo ustedes pueden representar ese sistema de información a través de esos diagramas UML. De pronto puede ser algo dispendioso y de pronto
No entendemos a la primera todos estos diagramas, pero a medida, todo es con la práctica, todo es con la práctica, entonces empiecen a hacerlos. Tranquilos que no estoy pidiendo perfección. Recuerden que siempre que yo les califico una actividad, a algunos les digo, no tiene estructura lógica. Cuando ustedes se preguntarán a veces de pronto, pero ¿qué dirá la profe cuando no tiene estructura lógica? Es cuando hay veces, según lo que ustedes me escriben, yo digo, pero si esto, si, si, si es una cuestión de inventarios, por ejemplo, y inventarios, proveedores, donde tiene que haber proveedores, productos, donde tiene que haber un jefe de inventarios, donde tiene que haber un auxiliar de inventarios, y de pronto hay una relación de proveedores con secretaria. Ahí yo digo, no hay una estructura lógica, porque el proveedor no tiene ninguna relación con la secretaria, el proveedor tendrá alguna relación con el jefe de inventarios, con el que tiene que ver con los productos, ingresar su entrada y su salida. ¿Sí me entiende? De pronto una secretaria no tiene ese rol. También les especifico los roles. Mire cuáles son los roles en el sistema de información de cada persona y así mismo va a poder acceder. Un jefe de inventarios va a tener privilegios diferentes a lo que es un auxiliar de inventarios, ¿sí? O a lo que es una secretaria. Entonces miren todo eso, miren la estructura lógica de quién tiene privilegios y qué privilegios tiene cada uno de los roles. ¿Listo? Entonces miren la estructura lógica cuando ustedes empiecen a hacer los diagramas entre ustedes mismos, revísenselos. Yo sé que de pronto puede que se asignen las tareas, ¿cierto? Digamos si es un grupo de A2, un grupo de A3 o de A4, que se asignen las tareas y puede decir, bueno, usted haga el diagrama de clases, usted haga el de actividades y yo hago el de secuencia. Yo sé que lo más probable es que trabajen así, pero revísense entre todos. Si son 3, si uno hizo el de secuencia, los otros 2, revisen ese diagrama de secuencia. Mire, revise que de pronto el compañero pudo haberse equivocado o díganle muy amablemente, no, compañero, a mí no me parece tal cosa porque resulta que es que falta esto o quitémosle esto. Sí, revísense entre ustedes mismos los diagramas y sobre todo la estructura lógica que tenga sentido en base a la descripción del problema que tienen y en base a los requerimientos del cliente. Es lo que yo les recomiendo. ¿Listo? Y por último está lo que es el foro. Ya todos sabemos cómo participar en un foro temático. El foro se titula Desafíos que debe afrontar el analista en el modelamiento conceptual del sistema de información. En desarrollo, entonces recuerden que para participar en el foro deben ir a la opción foros de la herramienta que queda al lado izquierdo. Una vez allí buscan el foro titulado Foro de Desafíos que debe afrontar el analista en el modelamiento conceptual del sistema de información en desarrollo. Dan clic en responder, leen las preguntas, ahí están las preguntas, son por ejemplo, ¿cuál es el valor agregado de usar los diagramas UML para el modelamiento de un sistema? ¿En cuáles casos fueron útiles los diagramas UML para entender y plantear la solución de los requerimientos? ¿Cuáles situaciones tuvieron dificultad para modelarse tanto con diagramas UML como en el modelo entidad-relación? ¿Es posible que una misma situación pueda modelarse de varias maneras? ¿El modelo entidad-relación extendido es suficiente para representar en totalidad el modelo de datos? Entonces, estas 5 preguntas están allí planteadas para que ustedes den respuesta en base a la experiencia que han tenido, ¿sí? Contesten sinceramente, díganle si me gustó, no me gustó, me parece tedioso, me parece aburridor, o puede decir sí, fíjese que me ayudó a entender cómo es el sistema de información que queremos desarrollar, me permitió ver las cosas más claramente a través de la representación de los diagramas. Den opiniones, ¿listo? Para eso son los foros, para dar opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Una vez, como les recomiendo, traten de darle respuestas en un procesador de texto donde ustedes puedan corregir la ortografía, la gramática, las tildes, las comas, y luego copien y peguen activando el texto enriquecido. Pueden darle formato al texto y después dan clic en responder. ¿Listo? Acuérdense de pronto aplicar la rúbrica tigre, que ahí está el documento, aquí está en azulito. Pueden descargarla para que ustedes puedan aplicar esa técnica para participar en foros. Y por último, pues las recomendaciones de siempre. Miren que la portada tenga el nombre de todos los integrantes.
informarme cuando se salga alguien de un grupo. Deben enviar exactamente el mismo archivo, por favor, y recuerden enviar los archivos en StarUML o en la herramienta DIA. Y les estoy pidiendo el favor de que también me envíen pantallazos, por favor, por si tengo algún problema con el archivo o algo, entonces yo pueda observar los pantallazos. Mándenme la descripción del problema porque ya me di cuenta revisando los avances que me han enviado algunos, que es muy importante. Uy, salud. Es muy importante el que yo lea la descripción del problema. Con eso yo les ayudo de pronto si se les olvidó alguna entidad, si de pronto hay una relación entre dos entidades y no la pudieron detectar. Bueno, muchas cosas que yo puedo colaborarles allí cuando ustedes ya plantean el problema. Yo puedo ir complementándoles y corrigiéndoles de pronto si han interpretado de pronto algo mal. El retiro voluntario, recuerden que hay un proceso para eso, una carta con solicitud de retiro. Y una vez me mandan la carta, yo les envío por correo electrónico lo que deben hacer. Y revisar las calificaciones, por favor. Todavía no he calificado el RAP del cuestionario. Lo voy a hacer en estos días para los que ya hicieron el cuestionario de la AP3. Conclusiones. Dudas en el foro de dudas e inquietudes. Cuando me manden avances, porfa, mándenmelo por la mensajería interna. No me envíen el avance por el enlace correspondiente. ¿Listo? Porque la idea de que cuando ya lo envíen por el enlace correspondiente de la evidencia es cuando yo ya les voy a dar calificación. Y si ustedes todavía no quieren que les dé calificación, sino que solamente les dé el visto bueno o de que pronto les pueda hacer algunas observaciones, mándenmelo por mensajería interna. Yo lo descargo, lo reviso y por ahí mismo les doy retroalimentación o las observaciones que yo vea en esos avances. No olvidar enviar los archivos en StarUML y el herramienta DIA, hacer los laboratorios por favor, observen los videotutoriales. La fecha límite para el envío de la evidencia 2 es mañana 25 de febrero y la del foro es el 28 de febrero, que es domingo. Entonces, para que por favor cumplan con las fechas para que no se atrasen. Y realizar las evidencias en la plantilla de normas APA, séptima edición, bien presentadito el documento, por favor, el de los pantallazos, ¿sí? Yo sé que me van a enviar en la descripción del problema y los pantallazos en ese documento de Word. Y los otros archivos son los archivos de StarUML. ¿Listo? Entonces, miremos qué preguntas hay, dudas, inquietudes, por favor. Si tienen alguna duda o alguna inquietud. Buenas tardes, profe Livi. Buenas tardes, Carlos. Yo soy Miguel. Ah, Miguel. Hola, Miguel. Sí. Livi, muchas gracias. Bueno, pues te cuento, nosotros ya nos hemos estado reuniendo con el equipo, ya hicimos el cuestionario y estamos ahorita pues en el tema de hacer el diagrama de entidad-relación, el modelo de entidad-relación. Y bueno, yo te lo envié ya directamente desde la evidencia, no te lo envié por mensajería interna. No te lo he enviado completo porque pues hasta ahorita vamos en ese primer modelo, ¿sí? Pero pues te lo envié por ahí para que pues tú no tienes una retroalimentación, porque realmente pues hemos estudiado el documento de bases de datos y en base a eso pues hemos estado haciendo el diagrama, ¿no? Siguiendo ahí como los pasos que explica pues de identificar las entidades, los atributos, las relaciones. Ok, y, ¿miraron bueno, el ejemplo? Entonces, ¿miraron el ejemplo sí, que les envié? Correcto. Ok, listo. Ese Exacto, ejemplo es bien específico. Pues bueno, yo creo que más allá de las preguntas que nos han surgido, pues creo que pues sería más efectivo si revisas ese modelo de relación y pues ya nos dices para saber si corregimos algo. Da igual no, o sea, ahí en el mensaje te especifique que es, pues eso es un avance, es una entrega parcial. Pero ya cuando tengamos todo, yo te vuelvo y cargo el documento, porque solamente lo envié desde o sea, ni Lisette ni Guillermo te enviaron a ti nada, solamente te lo envié yo. Listo, ok. Listo, Miguel, entonces lo revisaré. Te agradezco mucho, Liv. Buen día para todos. Bueno, gracias, Miguel. Gracias. Bueno, Carlos, dime, Hola, Carlos. profe, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Profe, tengo unas dudas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Dice, la especificación de requerimiento del software también la enviamos en el trabajo como documento en sí.
¿Es la especificación de requerimientos? No, ese ya lo habían enviado, Carlos. Sí, ese ya, pero ya no lo volvemos a anexar ahí entonces. No, yo como ya tengo el documento, o sea, yo ese documento ya lo tengo, preferiría más bien que me hagan una descripción del problema, ¿sí? Bien, bien, bien especificadito el problema, bien detallado. Entonces, para el trabajo en sí, lo que nos dices con las armas APA y todo, sería realizar la descripción del problema, crearía una justificación, sí, y los pantallazos de los diagramas. De los diagramas, sí, Carlos. Ya. Mira, no sé si me puedes hacer compartir pantalla para indicarle más o menos, a ver si me puedes colaborar en ese diagrama de entidad-relación que lo tengo hecho. Y la otra era, ¿los archivos van en una carpeta comprimida todos o nos puedes dar, o sea, o podemos enviarlos uno a uno? Dime, Carlos. Los archivos, o sea, todos los archivos, por ejemplo, StarUML, el día, todos los diagramas, ¿los podemos colocar en una sola carpeta, una carpeta comprimida y enviarlos? Sí. ¿O los enviamos uno a uno? Comprimida, Carlos. Preferiría comprimida, por favor. Ya. Entonces te voy a mostrar. No sé si ahí me está compartiendo pantalla. Carlos, preferiría que de pronto me lo enviaras por mensajería interna, ¿sí? Mándamelo por interna. Sí, mándamelo ahorita mismo por mensajería interna y yo lo reviso. ¿Listo? Ya, ok. Esos diagramas, porque hay una opción también de exportar y pues crearlos en JPG o en PNG. ¿Los podríamos también exportar así o es necesario que le saquemos el pantallazo? Los pueden exportar así. Listo, esas eran mis dudas. Le agradezco mucho. Listo, Carlos. Carlos, entonces sí te recomiendo, porfa, me envías por la mensajería interna, me envías el archivo y yo lo reviso. ¿Listo? Sí, ya le envío ahorita. Gracias. Sí, ya detalladamente me siento, reviso, pienso, analizo, con más tiempito que acá de pronto pues estamos todos y ya llevamos una horita y pues es ¿para qué? Para agilizar un poquito. Listo, bien, muy amable, ya le envío. Ok, Carlos. Están aquí en el chat, me dice Dayana, profesora, ¿debe tener introducción y conclusión el documento de Word? No es necesario, Dayana, no es necesario. Listo, no, en este documento no es necesario de pronto tener eso, la descripción del problema, que esté bien detalladito y los pantallazos o los PNG de los diagramas. Porque digamos, la conclusión, yo lo que aprendieron de esta temática lo voy a ver reflejado es cuando participen en el foro temático. Buenas, Cindy, buenas, profesora. Le envié un avance del MER para ver si me puede hacer el favor de revisarlo y me dice si debo corregir algo. Sí, Cindy, ya lo tengo allí pendiente. Lo que pasa es que he tenido reuniones en el centro y he estado corta de tiempo, por eso también algunas preguntas que me hicieron en el foro de dudas e inquietudes, me demoré un poco también en contestarlas, por eso he estado en reuniones en estos días, por eso me ha cogido un poquito el tarde, pero si ya te hice la primera retroalimentación, esta sería de pronto la segunda. Entonces lo voy a revisar, Cindy, apenas tenga el tiempito lo reviso. Profesora, qué pena me salga un poco el tema de la sesión. Yo ya hice una tecnología en electrónica en el SENA hace varios años. En la charla de la etapa productiva nos dijeron que el SENA no nos puede encontrar empresa para realizar la práctica si ya hemos hecho una carrera anterior en el SENA. No habrá una forma de que el SENA nos colabore para poder hacer la etapa práctica en empresa, pues de todas formas la idea de estudiar esta tecnología es el de poder trabajar en el área o por lo menos que el propio centro de formación nos ayude con esto. O sea, tú ya hiciste una tecnología en electrónica. Julián, hasta donde yo tengo entendido, los reglamentos siguen siendo iguales, Julián. No se puede hacer, doble etapa productiva como con contrato de aprendizaje, ¿sí? No se puede hacer 2 contratos de aprendizaje, esto en el SENA. O sea, si ya hiciste uno, no puedes hacer otra vez contrato de aprendizaje en el SENA haciendo una tecnología. Hasta este momento yo tengo entendido eso. ¿Listo?
De todas maneras, estamos temprano, hasta ahorita estamos en la fase de análisis, todavía para la etapa práctica. Para los que alguien ya me hizo esa pregunta y de una vez les transmito esa respuesta, alguien me dijo, profe, ya puedo ir consiguiendo empresa para la etapa práctica, y la respuesta es no. Ustedes tienen que aprobar el 100% prácticamente de la etapa lectiva para que ustedes puedan pasar a etapa productiva. ¿Por qué les digo esto? Antes se hacía con el 75-80% que se podían pasar a etapa productiva estando en etapa lectiva, pero ha pasado que pasan a etapa productiva aún sin terminar la lectiva, y hay aprendices que terminan la etapa productiva y se olvidaron de la lectiva, se olvidaron de ese 25% que les falta y no se pueden certificar hasta que no hagan toda la etapa lectiva. Y muchos reclaman y dicen, pero es que ya vi más del 75%, no importa que hayan visto más del 75%, hasta que no aprueben el 100% de las evidencias de la etapa lectiva, no pueden certificarse, así ya hayan hecho etapa productiva. Entonces, ese es el problema del inconveniente que hemos tenido, sobre todo en formación virtual, que las personas pues escasean de tiempo, empiezan a hacer la etapa productiva y se olvidan de la lectiva, y es más difícil contactarlos porque se escribe uno al correo, trata de contactarlos de una u otra manera y es muy difícil. Entonces, eso es lo que yo te transmito, Julián. Hasta donde yo tengo entendido hasta hoy, no se puede hacer contrato de aprendizaje 2 veces. No sé si de aquí a que vayamos a hacer la etapa productiva cambien las cosas, porque en el SENA pueden ir cambiando las cosas, porque por ejemplo ya dejan hacer 2 tecnologías, antes solamente dejaban una persona hacer una tecnología, un técnico y ya, ahora ya están dejando hacer 2 tecnologías, antes no lo estaban dejando hacer. Entonces, hay que tener en cuenta eso, Julián, y esperemos a ver qué pasa de aquí a allá, ¿sí? Esperemos a ver qué pasa, pero hasta la fecha no se puede hacer contrato de aprendizaje. Tendrías que buscar la opción de proyecto productivo o lo que se llama pasantía. Proyecto productivo o pasantía, Julián. Que la pasantía sería una etapa práctica en una empresa o en una ONG, pero no es remunerada. Sí, o sea, no es remunerada. Ya si es remunerada, tú arreglarías con la empresa o con la entidad, pero no sería por contrato de aprendizaje. ¿Listo? No sería por contrato de aprendizaje, sino ya sería una pasantía en donde te reconocen algo, pero ya no sería contrato de aprendizaje. Entonces es lo que les puedo compartir acerca de eso hasta la fecha. Miremos a ver de aquí a qué pasa. Y otra cosa que deben saber es que en este año, sobre todo, que vamos a completar la mayoría de la formación, es que las pruebas Saber TIT, pongan atención, ustedes deben presentar las pruebas Saber TIT. Si alguien ya ha sido beneficiario de pago SENA en las pruebas Saber TIT, no puede ser 2 veces beneficiario. Es decir, de pronto, Julián, que si ya presentaste una prueba Saber TIT y el SENA te pagó esa prueba, para esta tecnología ya no podría ser beneficiario, sino que ya tendrías que pagar la prueba por tu cuenta. Les informo a los demás, los que hasta ahorita están haciendo una tecnología en el SENA y nunca han sido beneficiarios, que el SENA asume el costo, hasta donde yo tengo entendido hasta hoy, les estoy diciendo hasta hoy porque no sé qué cambios puedan hacer en los próximos meses. El SENA asume el pago de la prueba Saber TIT, es decir, que ustedes no la tienen que pagar, pero para ello ustedes tienen que estar muy pendientes de cuando se les convoque a esta prueba. ¿Quiénes pueden presentar la prueba Saber TIT? Los que hayan aprobado el 100% de la etapa lectiva, o a veces, escúchenme bien, pasan los que hayan aprobado el 80% y 100% de las evidencias de inglés. ¿Listo? 100% de las evidencias de inglés ya tenían que haber estado aprobadas para ustedes estar como candidatos ya a las pruebas Saber TIT, y por ahí el 80 o el 90% de las demás áreas. Pero para pruebas Saber TIT, escuchen bien, 100% de las evidencias de inglés tienen que tener aprobadas, por lo que en esta prueba pues hacen esa aptitud bilingüe. Y la idea es que ustedes tengan pues más ideas, y estas evidencias de inglés pues les ayuda a prepararse para esas preguntas. Entonces es lo que les informo para que lo tengan presente, por favor.
porque este año vemos el 90%, el 95% de la lectiva, entonces para que lo tengan presente, puede ser que de aquí a octubre, que son las segundas convocatorias, de pronto puede ser que ya estemos listos, si no sería para el primer semestre del año entrante la prueba Saber TIC. ¿Listo? Me pregunta Diana, ¿y la plantilla Stakeholder y solución del problema, validar la solución o idea debe incluir esos 3 puntos? ¿Debe estar en el documento? No, Diana, no. Solamente plantéenme la descripción del problema. Guíense por el ejemplo que yo les envié del modelo de entidad-relación. Guíense por esa descripción del problema que es muy completa. No estoy diciendo que la hagan igual, no estoy diciendo que la copien y que tenga que ser así de larga, no. Visualicen su descripción del problema, de qué es lo que necesitan, guíense en el sentido de que qué es lo que piden allí, o sea, miren la descripción y miren el resultado del modelo de entidad-relación. Entonces, así mismo ustedes cojan su proyecto, descríbanlo detalladamente, miren cuáles son las reglas del negocio, miren qué es lo que se requiere y así mismo empiecen a describir el problema. Me dice Cindy, profesora, ¿esa prueba es virtual? El año pasado se hizo virtual, Cindy. El año pasado hubo esa modalidad virtual, pero es todo ahorita por la pandemia obviamente tuvo que haber sido virtual, pero hubo una opción para personas que no tenían computador en casa, porque uno asume que todo el mundo tiene un computador en su casa y resulta que no, hay personas que les toca estudiar a través de un café internet, o hay personas que, bueno, que les toca estudiar de forma virtual, bueno, desde el celular. Entonces, a esas personas que no tienen su computador en casa les dieron una opción de hacerlo presencial, sobre todo para el segundo semestre. Para el primer semestre, sí, todo fue virtual. El primer intento fue muy difícil porque muchas personas, como sabemos, la tecnología no es perfecta, ¿sí? Esto que nosotros manejamos no es perfecto. A algunos se les cayó el internet, a algunos se les fue la luz, a algunos el sistema no le funcionó, a algunos no les funcionó. La cámara tiene que, el computador que van a manejar tiene que tener cámara y la cámara tiene que no, visualizar correctamente lo que es la cédula porque tienen que ponerla ahí en la cámara. Y si el sistema no le detectaba bien la cédula ni el número, también eso era un problema. O sea, hubieron muchas fallas en ese primer intento de hacer la prueba virtual, pero obviamente el ICFES reconoce que ese sistema no es perfecto y les dio una segunda oportunidad a los que tuvieron problema. Y en la segunda oportunidad creo que a la mayoría pudo presentar la prueba sin problema, pero también dio la opción de que pudieran hacerlo de forma presencial. Sí, algunas personas fueron a los sitios donde las convocaron y presentaron su prueba presencial sin problema, como se hace habitualmente. Pero si seguimos obviamente seguimos en pandemia y yo creo que la mayoría de nosotros estamos entre las edades de 17 y 59 años. Y obviamente sabemos que nosotros estaríamos en la última fase de vacunación. Eso sería para, según tengo entendido, a nosotros nos vacunarían tipo final de año o principios del próximo año, yéndonos bien, según tengo entendido. Entonces, muy probablemente la prueba sea virtual. Por esas eventualidades, yo creo que la prueba va a ser virtual. Las 2 pruebas del año entrante puede que sean virtuales. Creo que les darán opción de presencial a las personas que les digo que no tienen recursos técnicos para poder presentar la prueba de forma virtual. Listo, dice, muchas gracias, profesora, no tengo más preguntas, me ayudó mucho. Listo, Diana. Diego, estoy levantando la mano. Dime. Buenas tardes. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Profe, una pregunta, lo que pasa es que tengo un compañero, se llama Hugo Zúñiga. Sí. Lo hemos tratado de contactar para la presentación de las evidencias y para presentarlo el cuestionario, mejor dicho, para volver a activarnos con el estudio, pero no lo hemos podido ubicar ni se ha comunicado con nosotros, entonces no sé si él seguirá o no seguirá, si lo dejamos, no lo dejamos, porque no le hemos visto, el periodo pasado tampoco le metió mucho interés en el proceso. Entonces no sé si este periodo irá a seguir con el proceso o será retirar, no sé. La verdad me traté de comunicar con él, pero no vi que mostrara interés, entonces no seguí. Hugo Zúñiga no, conmigo no se ha comunicado, Diego. O sea, de ninguna forma me ha dicho que se va a retirar,
ni que ha presentado dificultades, no se ha comunicado conmigo para nada. Entonces, lo que yo les recomiendo, Diego, es que continúen. Listo, ya ustedes hicieron lo que debían de hacer, era comunicarse con él, tratar de contactarlo para que siga, pero ya es interés de él, ¿sí? Ya continúen, no se preocupen sí, y continúen. Al parecer no va a seguir, no sé la verdad. El caso es que quería confirmar para entonces en el proyecto, si ahorita la evidencia 2 no va a ir el nombre de él, entonces porque si no, no le interesa, no está. pues nosotros seguimos con el grupo. Listo. Ok, Diego. Listo, listo, profe. Entonces, muchas gracias. Bueno, listo, Diego, gracias a ti. Henry, me dice, hola, Nora, tengo que retirarme de la reunión, queda grabada la reunión para terminar de escucharla más tarde. Listo, Henry, sí, te entiendo, que tengas una feliz tarde, chao. E igualmente para todos, yo creo que nadie más subió la mano y no hay más preguntas, entonces yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias por su asistencia, por su dedicación al programa, y bueno, espero que con eso, no se estresen, yo sé que estos diagramas son un poquito difíciles, pero la práctica es el maestro, háganle que yo les voy corrigiendo y a medida que les voy retroalimentando, así mismo también van aprendiendo, ¿listo? Entonces no se preocupen, hagan lo que puedan, lo que entiendan, y con la retroalimentación aprendemos, ¿listo? Muchas gracias para ustedes igualmente, que tengan una feliz tarde, una feliz noche y nos vemos la otra semana. Les quería decir algo, no sé si de pronto haya un cambio de sesión con la profe de bilingüismo. Entonces yo les estaría avisando, ¿listo? Pero hasta ahorita, dentro de 8 días nos vemos en la sesión normal, ¿listo? Y hacemos un repaso de esto, ¿listo? Si hay algún cambio les avisamos, ¿listo? Buena tarde y muchas gracias. Chao. Buenas tardes.